Amén, amén. Muy buenos días a todos los hermanos y amigos. Espero que se escuche bien. Empezamos con la lectura inicial en Mateo capítulo 16, versículo del 22 al 25. Tenemos aquí a un Pedro conversando con nuestro Señor. Tenemos a un Pedro intentando frenar los planes de nuestro Señor. Y recordamos que no hay absolutamente nada que pase por encima de su soberanía. Dios es quien ha determinado desde los principios, desde antes de la creación del mundo, qué va a pasar más adelante, quién va a nacer, en qué fecha, qué va a suceder, quién va a ser el presidente, quién va a enfermar, quién va a morir. Él sabe absolutamente todo y Él es quien decreta o determina todo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, tenemos a Pedro aquí en Mateo capítulo 16, versículo del 22 al 25, y dice la escritura: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, ¿qué realmente significa seguir a Cristo? En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es: sígueme. Y aparece repetidamente, por ejemplo, Mateo 8:22, Mateo 9:9, Marcos 2:14, Lucas 5:27, Juan 1:43. En muchos casos, Jesús estaba llamando a los 12 hombres que llegarían a ser sus discípulos. Mateo capítulo 10, versículo del 3 al 4. Pero otras veces, Él estaba hablando a cualquiera que quisiera lo que Él tenía que ofrecer. Juan 3:16, Marcos 8:34. En Mateo 10, versículo del 34 al 39, Jesús indicó claramente lo que significa seguirlo. Él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí tenemos una prioridad que concuerda de manera maravillosa con Mateo 22, versículo del 36 al 40, el cual dice: ¿cuál es el mandamiento? El más grande mandamiento. Y él le dice: amarás a Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos una prioridad: primero Dios y segundo al prójimo. Por ningún lado ámate a ti mismo, o tú eres el campeón, o tú vas a ser una superestrella, o tú vas a dominar el mundo. No. Toda la Biblia, 66 libros, escritos por 40 autores en distintos tiempos, habla de Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica, no antropocéntrica. No habla en torno o que gira a la gloria del hombre. El hecho de que Jesús trajera una espada y volviera a los miembros de la familia uno contra otro puede parecer un poco duro, después de palabras como: todo aquel que en él cree no perecerá. Juan 3:16. Pero Jesús nunca suaviza la verdad, y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones muy difíciles. Volverse atrás a veces puede parecer muy atractivo. Cuando la enseñanza de Jesús pasó de las bienaventuranzas, ustedes recordarán en Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 11, a la cruz venidera, muchos de los que lo habían seguido lo abandonaron. Juan 6:66. Aún los discípulos decidieron que seguir a Jesús era demasiado difícil la noche que Él fue arrestado. Cada uno de ellos lo abandonó. Mateo 26:56 y Marcos 14:50. Esa noche, seguir a Cristo significó una posible detención y ejecución. Y en algunos casos también pensaban que le costaría hasta la misma vida.
En vez de poner en riesgo su propia vida, Pedro negó 3 veces que conocía al Señor. Mateo capítulo 26, versículo del 69 al 75 para corroborar. Seguir a Cristo, mis hermanos, verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nuestras vidas. Todo el mundo sigue algo, los amigos, la familia, la cultura popular, los deseos egoístas. Oh Dios, solo podemos seguir una cosa a la vez. Mateo 6:24. Dios declara que no deberíamos tener ningún otro Dios delante de Él, así como lo dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronomio 5:7, Marcos 12:30. Seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos algo más. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Una vez más, niéguese a sí mismo. Ya no empezamos con el yo soy esto, yo puedo esto, yo aquello, yo hago, y yo decreto, yo defino, yo soy quien voy a determinar mis pasos y yo soy el que voy a hacer mis planes y yo voy a hacer todo lo que pueda hacer. Mis hermanos, lejos de Cristo, nada podemos hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No existe tal cosa como un discípulo a medias. Como lo demuestran los discípulos, nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia voluntad o su propia fuerza. Los fariseos eran buenos ejemplos de aquellos que estaban tratando de obedecer a Dios, pero en sus propias fuerzas. Su esfuerzo propio condujo solamente a la arrogancia y a la distorsión de todo propósito de la ley de Dios. Lucas capítulo 11 versículo 39 y Mateo 23, 24 para corroborar. Jesús dio a sus discípulos el secreto para seguirlo fielmente, pero ellos no lo reconocieron en el momento. Él dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Juan 6:63 para corroborar. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Esto lo vemos en el versículo 65. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años, aprendiendo, observando y participando en sus milagros, anotando en su mente cada detalle. Sin embargo, incluso ni aun ellos podían seguirlo fielmente en su propia fuerza. Necesitaban un ayudante. Jesús prometió muchas veces que una vez que Él hubiera ascendido al Padre, enviaría un ayudante a sus discípulos. Mis hermanos, ese es el Espíritu Santo. Juan 14:26 para corroborar y Juan 15:26. De hecho, les dijo que era por su bien que Él se iba para que viniera el Espíritu Santo. Juan 16:7. Eso concuerda con lo que Él dijo que no nos iba a abandonar. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Gálatas 2:20, Romanos 8:16, Hebreos 13:5, Mateo 28:20. Jesús advirtió a sus seguidores que no deberían comenzar a testificar de Él, como dijo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49 y Hechos 1:4 para corroborar. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes en el día de Pentecostés, de repente tenían todo el poder que necesitaban para seguir a Cristo, incluso a la muerte, si fuese necesario. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4. Tenemos también Hechos 4:31, Hechos 7, versículos 59 y 60. Hago un paréntesis ahí. Cuando el Señor le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando el Señor Jesús le dijo, y me seréis testigos, recordamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra que fue traducida como testigos, y me seréis testigos, esa palabra en el original griego dice martureo, que viene de la palabra mártir. El Señor Jesucristo les estaba profetizando que iban a ser arrastrados, iban a ser devorados por los leones en el Coliseo romano. Los primeros cristianos en la iglesia primitiva padecieron por causa de Cristo. Les estaba profetizando cómo iban a terminar. No hay un solo apóstol que haya terminado de una manera, caramba, como que si estuviera en Disneylandia, en Magic Kingdom, como que todo fuera color de rosa. Solo hubo uno.
Juan, el discípulo amado. Ya Jesús les había dicho qué es lo que iba a pasar cada uno de ellos, incluso cada uno de nosotros en los últimos tiempos, porque eso es el costo de seguir a nuestro Señor. Seguir a Jesús significa esforzarse por ser como Él. Él siempre obedeció a su Padre, por tanto esto es lo que nos esforzamos a hacer. Juan 8:29 y Juan 15:10 para corroborar. Para seguir a Cristo verdaderamente significa hacerle a Él el jefe, el alto mando. Eso es lo que significa hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Romanos 10:9 para corroborar. Primera de Corintios 12:3. Segunda de Corintios 4:5. Cada decisión y sueño se filtran a través de su palabra con el objetivo de ser glorificado en todo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 para corroborar. No somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Debido a su gracia queremos agradarle en todo. Todo esto se logra cuando permitimos y que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas. Pero ninguno puede hacerlo mientras no haya pasado de muerte a vida primero. El Espíritu Santo va a tener el control completo de cada área de nuestras vidas. Efesios capítulo 5, versículo 18 para corroborar. Él explica las Escrituras. 1 Corintios 2:14. Nos capacita con dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Nos consuela. Juan 14:16 y también nos guía. Juan 14:26. Seguir a Cristo significa aplicar las verdades que aprendemos de su palabra y vivir como si Jesús, el Señor, caminara junto a nosotros en persona. Pero en medio de todo esto salta una pregunta al aire. ¿Promete Dios que no nos dará más de lo que podamos manejar? 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta escritura nos enseña un principio poderoso si pertenecemos a Él. Dios no permitirá ninguna dificultad entre nuestras vidas. No va a permitir que en nuestras vidas pase cosas que no somos capaces de sobrellevar. Con cada tentación y cada prueba que venga a nuestro camino, Dios permanecerá fiel a nosotros. Él proveerá una forma de resistir la prueba. No tenemos que ceder al pecado. Podemos obedecer a Dios en cualquier circunstancia. ¿Que podemos en algún momento caer en pecado? Por supuesto que sí, porque nosotros tenemos todavía la naturaleza heredada de Adán. Así que nosotros tenemos el apoyo divino en nuestro camino cristiano. La oración, líbranos del mal, que está en Mateo 6:13, será respondida. Sin embargo, esas promesas no significan que nunca tendremos problemas. Al contrario, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33, mis hermanos, vamos a padecer. Hay muchos cristianos que incluso van a morir de forma trágica. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que eso se escapa de las manos de Dios, el cual es soberano? Él lo sabe todo. Pero ¿qué es una muerte trágica comparado con la vida eterna? La clave se encuentra en las siguientes palabras de Jesús, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pablo y sus compañeros fueron duramente probados cuando llevaron el evangelio a nuevas áreas. Este es su testimonio. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ustedes recordarán cuando Pablo estaba naufragando. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9 para corroborar. Parece que Pablo fue tentado más allá de lo que podía soportar. Mucho más allá. Este hecho nos lleva a otra verdad. Nuestra fortaleza para soportar la prueba y la tentación no viene de nosotros mismos. Viene de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo dice a continuación. Para que no nos
confiásemos en nosotros mismos y no en Dios. Segunda de Corintios 1:9. Pablo continúa con alabanza al Señor por su liberación en el versículo 10 y un énfasis en la eficacia de las oraciones de la iglesia en el versículo 11. Cualquier cosa que se nos presente, cualquier cosa que nos tiente, cualquier tragedia que nos suceda, somos capaces en el poder de Dios de vencer. En todas las cosas que podemos alcanzar la victoria espiritual por medio de ¿quién? No de nosotros, por medio de Cristo Jesús. La vida no es fácil, mis hermanos. Vamos a padecer. Ya hay cristianos en el Medio Oriente que están siendo arrastrados, quemados vivos. El hecho es que a menudo necesitamos una vía de escape. La vida es demasiado dura, pero podemos afrontarla con confianza en las preciosas promesas de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Primera de Juan 5 y Primera de Juan 4 también. Vencer las pruebas y tentaciones del mundo es prevalecer sobre ellas. Ustedes recordarán a David. En el poder de Dios prevaleció sobre Goliat. Los planes malvados y las circunstancias desagradables no ganarán el día. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí, dice el Salmo 192:2. Nuestras pruebas tienen un propósito. Tenemos la armadura de Dios y el privilegio de la oración. Tenemos cómo comunicarnos con el Padre Celestial, el cual es la oración. Y Dios se encargará de nuestras pruebas. No debemos preocuparnos, mis hermanos. Nuestra posición como hijos adoptados de Dios está más que asegurada. Pasaremos las pruebas con seguridad, claro que sí. Y si nos llega a nosotros o nos alcanza a nosotros la muerte, incluso de manera trágica, no hay absolutamente nada que se escape de las manos de Dios. Él ya lo sabe todo. Hay gente que se preocupa y dice, ¿y ahora si yo me muero, qué pasará con mis hijos? Mi hermano, si usted se muere, no se preocupe, nada toma por sorpresa a Dios. Dios no está sentado en la esquina de nuestro hogar, en la esquina del barrio, esperando a ver cómo se desarrolla la humanidad para recién actuar. No, mis hermanos, Él es omnisciente. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía qué es lo que Él iba a permitir que pase. Porque la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan a nosotros son para bien, conforme a los escogidos. Otro tema para finalizar dice, estoy convencido de que absolutamente nada, ahí le hago el resumen de todo, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 para corroborar. Mis hermanos, que tengan un excelente día. Nada de qué preocuparnos. Bendiciones.